Buenas noches, hermanos. Nuevamente estamos en esta transmisión de los atributos de Dios y la serie la hemos llamado precisamente Los atributos de Dios nos dan seguridad. Este noveno devocional nos va a permitir meditar en un atributo muy importante. Bueno, de hecho todos lo son, pero uno que resalta por sobre muchas cosas la eternidad de Dios. La eternidad de Dios la podemos leer como una buena aproximación en el Salmo 90, versículos 1 al 4. Dice el Salmo 90: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Y vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Este salmo usted debe saber que fue el primer salmo que se escribió. Lo escribió Moisés cuando estaban ellos en el desierto, vagando 40 años para poder entrar a la tierra que Dios les había prometido. Y para este tiempo ya había vivido y muerto Noé, ya había vivido y muerto Abraham, lo mismo que Isaac, Jacob, sus hijos, y habían pasado ya muchos años en Egipto, de manera que cuando Moisés dice de generación en generación, está refiriéndose a esos años, a esas generaciones que ya habían sucedido. Y algo que llama la atención es que dice que Dios ha sido refugio, no en el pasado, sino que en el pasado y en el presente. Dice también Moisés que en el versículo 4, que 1000 años delante de los ojos de Dios son como el día de ayer que pasó. Bueno, ¿qué podemos entender eso? Es lo que vamos a meditar en esta ocasión. Cuando hablamos entonces de los atributos de Dios en el atributo que corresponde a su eternidad, debemos entender que Dios, al ser el creador del tiempo, al ser el creador de todo lo que hay, incluido el tiempo, Él no está sujeto al tiempo. Él es trascendente al tiempo. El creador del tiempo no se va a sujetar a lo que Él creó. Entonces Dios es libre de actuar fuera del tiempo, porque Dios existe desde la eternidad, pero también Dios puede intervenir al mismo tiempo en los acontecimientos de la historia de su creación. Dios no está sujeto al tiempo. Él está por fuera del tiempo. Él actúa libremente del tiempo. Pero al mismo tiempo, Dios puede intervenir en la historia de su creación. Bueno, ¿qué evidencias tenemos de esta existencia eterna que no tiene ni principio ni fin? De hecho, la palabra eternidad implica eso. Una existencia que no tiene inicio y que no va a tener fin. Dice en Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia, encontramos una luz importante. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El término en hebreo para principio, que es Bereshit, nos da la idea del principio, del primer día, del primer momento en que se hizo la creación, no en el primer día en que existió Dios. Si lo tradujéramos de una manera un poco más ajustada a nuestro español, podríamos decirlo así: desde que empezó la creación, Dios estaba ahí. Es la misma idea que tiene Juan 1:1 cuando dice: en el principio era el verbo. Tanto Génesis 1:1 como Juan 1:1 nos hablan de la existencia eterna de Dios, del Padre en Génesis 1:1, y de Jesús el Hijo en Juan 1:1. Y la idea que tiene tanto Moisés en Génesis como el apóstol Juan en su Evangelio es que cuando empezó a correr el tiempo en la historia de la creación, Dios ya estaba ahí. Dios ya existía. Entonces no es que Dios tuvo un comienzo. Génesis 1:1 nos habla del comienzo de todo lo que existe y que ha sido creado.
Dios siempre había existido. Entonces él ya estaba ahí. Bueno, entonces en Génesis 1:1 se refiere al principio, al primer día de la creación. Ya estaba ahí haciendo la obra creadora. Ahora, el nombre con el que Dios se revela a Moisés, que sabemos que es Jehová o yo soy, nos habla también de esto. Vamos a ver Éxodo 3:14, cuando Dios llama a Moisés y Dios se revela por nombre a Moisés. Dice Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, envió a vosotros. Recuerda usted que Moisés pues no quería ir y decía, bueno, y si yo voy y me dicen, bueno, ¿quién te envió? ¿Parte de quién vienes? Pues Dios se revela, Dios da su nombre personal a Moisés. Dice: yo soy el que soy, o Jehová. Una posible traducción de Jehová es: yo soy el que es, o simplemente yo soy el que está presente. El nombre, la palabra Jehová o Yahvé, de donde viene el nombre Jehová, habla de un ser que existe en un presente continuo. Un ser que existe y aunque Él existe, Él no experimenta el pasado y Él no va a experimentar el futuro, porque Él simplemente existe siempre. A diferencia de nosotros, porque podemos decir, bueno, yo también existo. Sí, yo, Isaías, existo, pero hace 10, 20, 30 años yo era más joven, yo era un niño, pero eso ya lo dejé de ser. Y los años que me queden de vida, 5, 10, 15, no lo sé, pues todavía no los vivo, ni siquiera sé cómo me voy a ver, ni siquiera sé qué va a pasar conmigo. Pero con Dios no sucede eso. Él es el que es. Él es el que siempre existe y para Él todo el tiempo siempre es presente, aún el pasado y aún el futuro. Bueno, ahí mismo en Éxodo, Dios también le dice a Moisés en Éxodo 6, versículo 2 y 3, dice Dios a Moisés y a Aarón, porque también Aarón ya estaba ahí con su hermano. Dice versículo 2 del capítulo 6, habló todavía Dios a Moisés y dijo: yo soy Jehová, otra vez, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. En el hebreo sabemos que hay muchas palabras o muchos nombres que se utilizaban para designar a Dios, y cuando Dios se revelaba a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, se revelaba por el nombre de algo que Dios hacía, y Dios recibía un nombre por lo que Dios dejaba ver de sí mismo o lo que Dios hacía por los patriarcas. Bueno, pero dice aquí Dios que por su nombre no se había dado a conocer a Abraham. Entonces, a partir de que Dios llama a Moisés para libertar al pueblo, es que Dios se da a conocer con su nombre personal, Jehová, Yahvé. Bueno, entonces aquí estamos viendo que Dios existe en un continuo presente. Él no tuvo principio, no va a tener ningún fin. Él no nació nunca, Él no fue creado nunca y nunca va a dejar de existir. Nunca va a morir, nunca va a terminar su existencia. Nunca fue niño, nunca fue adolescente, nunca fue joven, nunca va a ser viejo, nunca va a ser anciano. Él simplemente existe en una perfección total. Por eso, esto es lo que significa cuando decimos que Dios no experimenta el paso del tiempo. A Dios no le salen canas, Dios no tiene arrugas, Dios no va perdiendo sus facultades, Dios simplemente permanece como es, en la totalidad de su ser. Por esa razón, Dios no aprende nada nuevo. Por esa razón, Dios no va madurando. Dios siempre es igual. Bueno, entonces Dios está presente en cada momento de la historia humana, aunque Él mismo no está sujeto al tiempo. Isaías 41:4 nos da alguna luz sobre esta afirmación. Vamos a buscar ahí, si tiene su Biblia a la mano, busque el libro de Isaías capítulo 41
Y vamos a revisar el versículo 4. Dice Isaías 41:4, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo en los postreros. Aquí está hablando Dios, él está hablando Israel. Y fíjense cómo dice ahí la segunda pregunta. ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? ¿Quién conoce a todas las generaciones, en este caso de Israel, desde que Dios llamó a Abraham? Pues Dios. Dios conocía todas las generaciones de Abraham y sus hijos, y los hijos de sus hijos, y los hijos de sus descendientes, hasta el último judío que llegue a existir. Dios conocía y conoce las generaciones de todos los judíos, porque Él simplemente dice ahí, es el primero y es el postrero. Cuando en el Antiguo Testamento encontramos esta frase, el primero y el postrero, o el primero y el último, implica eso, alguien que existe desde el inicio, desde antes del inicio, y que existirá aunque el tiempo termine. Entonces Isaías 41:4 nos da esa luz, pero también Isaías 44:6 nos da otra revelación. Dice Isaías 44, versículo 6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Está hablando otra vez Dios a Israel, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero. Otra vez, ¿ya lo vio? Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Por definición, Dios es un ser eterno. Dios no fue creado por el hombre, como algunos filósofos quieren hacer engañar a las personas. La definición de Dios implica que Dios es un ser eterno, un Dios que no fue creado por nadie, que no necesita a nadie para existir. Y es lo que está diciendo aquí Isaías 44:6, yo soy el primero y yo soy el postrero. Esto da la idea de una eternidad. Entonces, no hay nadie como Él. Por eso dice ahí al final del versículo, y fuera de mí no hay Dios. Dios existe desde siempre y va a existir para siempre. Bueno, entonces, aún en la salvación, Dios proveyó un plan de salvación antes de que Él mismo creara el tiempo. Vamos a ver 2 Timoteo 1:9, lo que enseña el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 1, verso 9, y dice Pablo, está hablando de Dios, y dice, quien nos salvó, o sea Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Cuando Dios salvó al hombre, cuando Dios manda a su Hijo Jesucristo a salvar al hombre, no es porque Dios dijera, ay, la creación pecó, el hombre pecó, Adán y Eva, pues ya pecaron y toda su descendencia son pecadores. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para poder remediar esto? Ah, ya sé, voy a enviar a mi hijo. Dios no hizo eso. Decíamos cuando vimos el atributo de la omnisciencia que Dios sabe todas las cosas, las pasadas, las posibles, las futuras y las que hubieran sido posibles. Y Dios sabía que el hombre iba a pecar. Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. Por eso desde la eternidad, porque desde la eternidad Dios sabía esto, Dios mismo dispuso la salvación. Por eso dice el apóstol Pablo, dice antes de los tiempos de los siglos. Entonces fuimos llamados para salvación, para hacer buenas obras, no porque fuéramos buenos, no porque usted y yo fuéramos tan valiosos para Dios que Dios decidió salvarnos. Eso no es cierto. Usted y yo no valíamos nada para Dios. Éramos un trapo de inmundicia ante Dios. No valíamos nada. Pero Dios desde la eternidad, Él ya había decidido que aún con lo pecador que somos usted y yo, Él decidió salvarnos desde antes que ni siquiera nosotros existiéramos. O sea que usted no había cometido el primer pecado en su Biblia, y Dios ya en su vida, usted no había cometido su primer pecado en la vida, y Dios ya había decidido salvarlo. Esto llama la atención, porque entonces significa que mi salvación no depende de mí. Jamás la salvación dependió de mí, nunca, ni de usted. La salvación que usted disfruta no se la ganó usted.
No es porque usted fuera muy bueno o porque Dios dijera, ay, ella va a ser mi princesa elegida, él va a ser mi heredero favorito. No, es que Dios desde antes que usted existiera y yo existiera, ya había decidido un plan de salvación. Y también lo dice Pablo a Tito. Ve ahí en su Biblia, en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 2. Dice Pablo, en la esperanza de la vida eterna, otra vez la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ¿se acuerda que dijimos que Dios no puede mentir? Prometió desde antes del principio de los siglos. Es la misma enseñanza que está dando Pablo a Timoteo, la misma que da Pablo a Tito, es lo mismo. La vida eterna, Dios la prometió, la proveyó, puso la forma desde antes de que Él mismo creara el tiempo. Por eso la salvación no se puede perder. Usted no puede perder su salvación. Si es que realmente es salvo, usted no va a perder su salvación, porque la salvación no depende de usted. La salvación Dios la proveyó desde el inicio, desde antes del inicio del tiempo. Entonces usted no va a hacer nada nunca para perder su salvación. Pero hay que tener cuidado, porque esto no significa que entonces, como no vamos a perder la salvación, entonces vamos a hacer lo que nos plazca. Porque si pensamos así y actuamos así, la verdad de las cosas es que usted no es salvo, ni yo soy salvo. Bueno, entonces, tanto a Timoteo y como a Tito, el apóstol Pablo les enseña que la salvación que ellos disfrutaban y que predicaban también, Dios ya la había provisto, la había determinado desde antes de que Dios mismo creara el tiempo. Y por esa razón, Dios escogió a los que Él quería salvar desde antes que existiera el tiempo. Y eso lo enseña también el apóstol Pablo en Efesios 1:4. Vamos ahí a nuestra Biblia en Efesios 1:4 y vamos a ver esta gran verdad. Dice Efesios 1:4, está hablando de Dios, dice, según nos escogió, o sea Dios, según nos escogió en Él, y aquí está la frase que nos llama la atención, antes de la fundación del mundo. Fíjese, Dios nos escogió, está hablando Pablo a cristianos de Éfeso, y por extensión también está hablando a nosotros. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios decidió salvarlo a usted desde antes que usted existiera, desde antes que sus padres, que sus abuelos, que sus tatarabuelos, que sus antepasados más remotos existieran. Dios ya había decidido que usted iba a ser salvo. Esto nos enseña una realidad. Dios salva a quien Él quiere. Dios escoge a quien va a salvar. La doctrina de la elección está basada, entre otros capítulos, en Efesios 1. Dios eligió a quien Él quería salvar. ¿Y cuándo lo hizo? Desde antes de que el mundo fuera creado. Entonces, cuando Génesis 1:1 estaba ocurriendo, Dios ya sabía, o ya había decidido más bien, Dios ya había decidido que usted y yo íbamos a ser salvos. ¡Qué maravilla!, ¿no? Cuando está Génesis 1:1, en la mente de Dios ya estaba usted, en la mente de Dios ya estaba yo, ya estábamos ahí en Génesis 1:1, Dios ya había decidido que nos iba a salvar. ¡Qué maravilla!, ¿no, hermanos? Saber esto y entenderlo. Bueno, ahora, dado que Dios es eterno, entonces a Dios no le afecta el paso del tiempo. Dios no se afana por que ya se me hizo tarde o porque falta mucho tiempo, o como nosotros, ¿cuánto tiempo falta para que acabe esta pandemia, para que podamos salir? Nosotros no podemos concebir nuestra vida sin el paso del tiempo. Y pasamos el tiempo esperando que llegue nuestro cumpleaños, que llegue nuestro aniversario. Estamos esperando el día que llegue la quincena, que llegue fin de año para la Navidad, que llegue fin de año para el aguinaldo. En fin, siempre estamos viviendo nuestra vida en porciones de tiempo. ¿Cuántos años llevo vividos? ¿Cuántos años me faltan? ¿Cuánto falta para acabar mi carrera? ¿Cuánto tiempo me voy a llevar en hacer un diplomado? En fin, siempre estamos buscando aprovechar el tiempo.
Pero con Dios no es así. A Dios no le interesa el tiempo, Él no se preocupa por el tiempo porque Él no está sujeto a Él. Y esto lo enseña el apóstol Pedro en su segunda carta. Vea por favor, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8. Y vamos a ver lo que nos enseña el apóstol Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 y dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Aquí Pedro estaba haciendo referencia al pasaje de Isaías, ¿recuerda? Y cuando Pedro escribe la segunda carta, los que iban a leer esta carta eran cristianos que estaban esparcidos por todo el Imperio Romano. ¿Y por qué estaban esparcidos? Porque Roma, Nerón, ya estaba persiguiendo, matando a los cristianos. Los cristianos estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo muerte. Y era natural que ellos pensaran, bueno, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Por qué el Señor no viene y nos rescata de aquí? ¿Por qué el Señor no llega y destruye a los pecadores como lo prometió? Pedro les dice, a ver, calma, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No significa que digamos, ay, ya pasaron 2000 años, o sea que para Dios ya pasaron 2 días. No significa eso. Significa que a Dios no le afecta el tiempo. Dios actúa cuando Él debe actuar. Por eso, dice el apóstol Pedro, lo que la gente, lo que los incrédulos no entienden, es que Dios les está dando tiempo para que se arrepientan. Entonces, el sufrimiento que tenemos nosotros, Dios lo entiende, Dios lo ve, pero también Dios sabe cuándo va a terminar. ¿Cuándo va a terminar o cuándo se va a estabilizar toda esta situación de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial? La verdad es que ni los expertos saben. Los expertos pueden hacer algunas estimaciones, pueden pensar alguna probabilidad, pueden hacer cálculos, pueden hacer modelos matemáticos y decir que para tal fecha las condiciones van a ser mejores. Pero si se da cuenta, siempre hay una nota que dice, siempre y cuando ocurra esto. Siempre y cuando se den esas condiciones. Pero si no se dan, entonces la fecha tiene que cambiar. Entonces, como puede ver, el hombre, con toda su inteligencia, con toda su capacidad de calcular el tiempo, no puede determinar la duración exacta de algo. Pero Dios sí. Usted y yo no sabemos cuándo va a normalizarse esta situación, cuándo podremos salir con tranquilidad con nuestra familia, cuándo podremos ir a ver a nuestros amados, cuándo podremos congregarnos todos en nuestra iglesia. No lo sabemos, pero Dios sí sabe. Y a Dios no le preocupa el tiempo. Entonces nosotros deberíamos confiar. Es lo que está diciendo Pedro. Ustedes confíen en Dios. No se preocupen por el tiempo, porque Dios mide el tiempo desde otra perspectiva. Entonces, a Dios no se afana por el tiempo, no está pensando cuánto falta para que ocurra algo o hace cuánto sucedió tal situación. Entonces, esto nos debería dar una tranquilidad. Ahora, en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a Dios se le designa y Él mismo se revela de una manera interesante que ya la mencionamos. Dios se refiere a sí mismo como el primero y el último, ¿se acuerda? En Isaías. Pero también en el Nuevo Testamento, Dios, Jesús, se designa a sí mismo como el Alfa y la Omega. El primero y el último, una figura hebrea que implica eternidad. Alfa y Omega, una figura griega que nos habla del primer y última letra del alfabeto griego, que para los griegos y el mundo grecorromano en el que se escribió el Nuevo Testamento, Alfa y Omega significaba la eternidad, algo que no tuvo inicio y que no va a tener fin. Bueno, eso significa entonces que a Dios no le afecta el tiempo. Él ya estaba presente antes de que existiera todo y Él va a estar presente cuando toda la historia humana termine. Isaías 41:4 ya lo vimos, pero también en Apocalipsis 1:8 encontramos esta designación. Ve ahí en su Biblia Apocalipsis 1:8 y dice el apóstol Juan, describiendo la visión que tuvo, dice, está hablando Jesús en el capítulo 1 versículo 8, yo soy el alfa y la omega, y otra vez lo refuerza, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Fíjese aquí que en este solo versículo estamos encontrando una descripción
enorme de la eternidad. Principio es alfa y omega, la primera descripción de la eternidad de Dios, en este caso de Jesús. Segunda descripción, principio y fin, dice el Señor. Tercer descripción, el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, el que existió desde la eternidad, desde la antigüedad, el que existe y el que va a seguir existiendo. Y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Recuerda usted la omnipotencia de Dios? Dios es omnipotente. Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. ¿Y por qué? Porque Él no está sujeto al tiempo. Él no es afectado por el tiempo. Y sobre aquí pues vemos una promesa. Vea usted el versículo en Apocalipsis 22, hacia los últimos versículos de la Biblia. Dice en Apocalipsis 22, 12 y 13. Dice Apocalipsis 22, 12. He aquí, está hablando Jesús, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. La Biblia se cierra con esta promesa maravillosa. Dice Jesús, he aquí vengo pronto. ¿Cuándo es pronto? Pues por lo que acabamos de ver, para nosotros, para los apóstoles, este pronto era en cualquier momento. Y toda la iglesia que ha sido realmente bíblica y salva, cuando lee, he aquí yo vengo pronto, entienden esa palabra pronto como lo que significa, en cualquier momento. ¿Y por qué dice aquí pronto? Porque ya dijimos que a Dios no le afecta el tiempo. Entonces, esa palabra pronto siempre significa lo mismo. Para nosotros la palabra pronto significa algo rápido, algo que está en un instante, algo que si nos descuidamos ya sucedió. Pues es lo mismo. Dice Jesús, he aquí yo vengo pronto. Es como si Jesús dijera, he aquí yo vengo en cualquier momento. He aquí yo vengo cuando menos se lo imaginen. He aquí yo vengo cuando estén desprevenidos, yo voy a llegar. Esto, hermanos, nos debería mover a una vida santa, a una vida justa, a una vida que refleje el amor de Dios hacia nuestros hermanos. Y remata el Señor diciendo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, ¿qué podemos entender? ¿Qué aplicaciones podemos tomar sobre el conocimiento de la eternidad de Dios? Pues la primera, que Dios es eterno. Por eso Él siempre va a estar con nosotros en todo momento de nuestra vida. Él no está sujeto al tiempo. Nosotros crecemos, envejecemos, nuestras facultades físicas y mentales maduran, se desarrollan, pero también se empiezan a deteriorar y en un momento dado van a terminar. Pero con Dios no. Dios no envejece. Dios no pierde la memoria. Dios no está sujeto al tiempo. Dios estuvo en la creación. Dios estuvo en el desierto cuidando a Israel. Dios estuvo con David protegiéndolo de sus enemigos. Dios estuvo con Daniel y sus amigos allí en Babilonia. Dios estuvo con los amigos de Daniel adentro del horno de fuego rescatándolos. Dios estuvo presente en la concepción de Jesús en el vientre de María. Dios estuvo en el Calvario viendo cómo su hijo era ofrecido y cómo moría. Dios estuvo en el día de Pentecostés mandando a su Espíritu Santo para que su iglesia recibiera el poder de predicar. Dios estuvo con los apóstoles durante todo su ministerio. Dios estuvo incluso con los apóstoles cuando ellos sufrieron su martirio. Dios ha estado con su iglesia a lo largo de toda la historia de la iglesia y Dios está ahorita con nosotros. Esto nos debe dar la paz, hermanos, de que el Dios que creó el universo en Génesis 1:1 es el mismo Dios que está ahorita con usted. Que el Dios que mandó las 7 plagas a Faraón para que pudieran salir de Egipto, su pueblo, es el mismo Dios que tiene poder y control sobre el coronavirus. Ese Dios que mandó a su Hijo para salvarnos es el mismo Dios que lo acompaña cuando usted va al trabajo. Es el mismo Dios, no ha cambiado. Entonces, esto, hermanos, nos debe dar una seguridad tremenda saber que el Dios eterno,
El Dios que leemos desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 es el mismo Dios, y ese Dios es nuestro Padre. ¿Recuerda lo que dice Pablo? El Espíritu de Dios nos hace decir Abba, Padre. Entonces, no debemos tener temor por lo que nos suceda, porque Dios está en control de lo que pasa y Dios tiene el momento exacto en el que actúa. Así que, hermanos, pues que este atributo de Dios que se llama eternidad, pues que nos lleve a la seguridad de que el Dios eterno está con nosotros, que el Dios eterno nos protege, que el Dios eterno está con nuestra familia, que el Dios eterno está con nuestros hermanos y con todo su pueblo. Hermanos, que el Señor nos bendiga y continuamos en el siguiente devocional, meditando en otro atributo de nuestro Señor. Que el Señor los bendiga, hermanos.